7:23 en el territorio continental ecuatoriano, buscando la verdad y abogando por la unidad nacional en pro de la paz y la seguridad en el Ecuador. Queremos saludar al economista Mauricio Pozo, exministro de Economía y Finanzas. Lo invitamos para analizar este hecho, entiendo, positivo del gobierno ecuatoriano, un retorno exitoso al mercado internacional de capitales con una emisión doble de eurobonos por un total de 4.000 millones de dólares, un bono por 2.200 millones con vencimiento en el 2034 y un bono por 1.800 millones con vencimiento en 2039, con un rendimiento promedio del 8,97%. Esta operación, según la información oficial, para que lo comente Mauricio, recibió una demanda histórica, alrededor de 18.000 millones en órdenes de más de 340 inversionistas. ¿Qué representa esto, el retorno a los mercados internacionales? Mauricio, buen día. Buenos días, Miguel, gracias por la entrevista. El Ecuador necesita tener las puertas abiertas para financiar sus necesidades, por ejemplo, en el ámbito fiscal. ¿Eso qué significa? Que pueda ser sujeto de crédito, como se llamaría en el argot bancario, y eso es una demostración de confianza, es una demostración de más seguridad y de un programa económico que, en el caso nuestro, con el apoyo de los multilaterales, tiene buena lectura en los mercados internacionales. Entonces, desde ese punto de vista, el que se haya concretado exitosamente una salida al mercado por parte del gobierno a través de una emisión de 4.000 millones de dólares con una demanda muy superior a las necesidades que tiene el país de nueva deuda y a una tasa de interés promedio inferior al 9%, sin duda alguna es un buen resultado. Creo que hay que reconocer el trabajo que han hecho en esa materia y que esto pues le permite al país tener ese acceso y mejorar el perfil de deuda, en el sentido de que recuerde que esta emisión va de la mano con una recompra de deuda. ¿Para qué? Para liberar recursos en condiciones que nos permita oxigenar las finanzas públicas y no tener la presión que teníamos, por ejemplo, para el presente año de pagar alrededor de 800 millones de dólares, que se alivia sin duda con esta operación que se acaba de realizar. Así que creo que es una buena noticia, es un buen resultado. Creo que esto era imposible con niveles de riesgo país mayores, con el riesgo país último que hemos registrado de 460 puntos básicos aproximadamente, fue viable, y además con algunos otros indicadores como es el nivel de reservas internacionales alrededor de 10.000 millones, unido al acuerdo con los multilaterales, dio paso a que esta operación sea exitosa, obviamente de la mano de la banca de inversión, Bank of America y Citi, que son las instituciones que le dieron una suerte de medición de mercado al gobierno para poder entrar en esta operación. Mauricio, para que explique, ¿qué implica esta recompra de los bonos? Porque el postergar el pago que se veía venir y, como decía Mauricio, liberar recursos, que no haya tanta presión y oxigenar a la caja fiscal, significa que al postergar, evidentemente, porque ya hemos escuchado opiniones, esto se posterga y hay que pagar intereses. Es evidente que hay que pagar intereses, esto no es gratis, pero se postergue el pago frente a la presión fiscal. A ver, creo que es bueno explicar de la forma más sencilla posible esto. Fíjese, el Ecuador tenía 10 tipos de bonos hasta el año 2020. El año 2020, en el gobierno del expresidente Moreno, en el Ministerio de Economía Richard Martínez, se logró una renegociación que permitió reemplazar esos 10 bonos por 3 bonos, por 3 tipos de bonos, y mejorar las condiciones financieras. Antes de eso, los 10 bonos estaban pagando una tasa de interés de más o menos del 9.3%, y pasó en la renegociación de aquella época
con los 3 nuevos bonos a pagar una tasa de interés de más o menos del 5.5%, 5.4%. Es decir, hubo una reducción de la tasa, hubo un plazo más largo y en resumen le dio oxígeno a la caja fiscal por un periodo de aproximadamente 5 años. Ese periodo ya terminó. Por lo tanto, en este año 2026 había que pagar valores mayores porque ya no solamente teníamos que atender los intereses, sino también el capital. Y eso, dada la situación de las finanzas públicas, le generaba una presión de recursos que no tenía el Estado y que probablemente le habría obligado a suspender recursos para otros objetivos. ¿De qué estamos hablando? De alrededor de 800 millones de dólares. Entonces, en resumen, el país no tenía esos 800 millones, para ponerlo en simple, y tenía que buscar de alguna manera. ¿Cuál fue la manera que utilizó? Salir a los mercados internacionales con la operación que estamos comentando, emitir bonos, eso es emitir deuda, para que se entienda. El gobierno emite papeles y hay compradores de esos papeles, y esos recursos nos permiten a nosotros cubrir los 800 millones y recomprar deuda para que el perfil total mejore y le dé oxígeno nuevamente a las finanzas públicas. Que hay que pagar intereses, pero por supuesto si es deuda. ¿Cuál es la tasa que vamos a pagar? El rendimiento que estamos reconociendo en promedio en esta emisión, 8.975 anual. Es lo que tenemos que pagar. Me dirán, sí, pero antes pagábamos algo menos, sí, pero la estructura y la estructura financiera de la operación es distinta, porque estoy prepagando una operación que esa información de la recompra todavía no sabemos, eso todavía no está conocido, hay que ver en qué condiciones es la recompra, pero lo importante es que nos da flujo, es decir, nos libera fondos para poder atender esas obligaciones en el tiempo de mejor manera. Entonces, esta es un poquito la explicación y la lógica de la operación. Sí hay que aclarar, y eso también es bueno decirlo, que sí nos estamos endeudando. Sí nos estamos endeudando para poder atender los vencimientos que teníamos, y esto se origina, también lo he dicho en varias ocasiones, un Estado sobredimensionado que no puede atender todos sus compromisos y que le obliga al gobierno a recurrir a la deuda pública externa en este caso, pero también interna, para poder atender sus compromisos. ¿Cómo se corrige de raíz el problema que tenemos? Con decisiones, muchas de ellas políticamente difíciles, que reestructuren el presupuesto del Estado tal como está, que liberen recursos para que la presión de entrar a nuevos endeudamientos se reduzca. Y esas reformas todavía no se han adoptado. Ahí está de reforma el tamaño del Estado, el tema de la nómina, el tema del Estado y su rol en la administración de empresas públicas, la reforma de la seguridad social, que es un problema fiscal también, etcétera. Eso es lo que debería hacerse también en paralelo a estas acciones que lo que hacen en definitiva es darle oxígeno a las finanzas públicas y obviamente ubicarle mejor al Ecuador en el contexto del mercado internacional de capitales, y volverle un sujeto de crédito, que eso sin duda es positivo. Este hecho del retorno al mercado, a los mercados internacionales siendo positivo, Mauricio Pozo dice se necesitan cambios. ¿Cuáles puntualmente se necesitaría para corregir, sin perjuicio de lo que ha hecho en coyuntura la salida con éxito con los bonos, y corregir con decisiones políticamente difíciles, dice Mauricio? ¿Cuáles decisiones tiene que adoptar? Son varias, Miguel. Algunas veces creo que lo hemos comentado y vale la pena insistir en ellas. Fíjese, en el año 2003, cuando yo estuve en el ministerio en la primera ocasión, el peso de la nómina frente al PIB, ¿cuánto pagábamos?
en el monto de sueldos y salarios públicos representaba aproximadamente el 5% del PIB. ¿Y por qué relaciono con el PIB? Para que sean comparables las cifras. No es lo mismo el presupuesto de hace más de 20 años que el actual. ¿Cuánto pesa ahora eso? Relación también frente al PIB. Alrededor del 9%. Un poco más. ¿Qué es lo que le estoy diciendo? Que en relación al tamaño de la economía hemos casi duplicado el tamaño de la nómina. Y si eso se habría traducido en una mejora sustantiva de, por ejemplo, los servicios públicos en salud, claro, la eficiencia, en educación. Claro, entonces uno diría, bueno, por último, bien gastada la plata para justifica. Sí, claro, pero eso no se ha dado. Y yo no creo que es un tema solo de plata, eso también lo hemos comentado. Hay que hacer una reforma que incorpore la rendición de cuentas de aquellos que reciben recursos del presupuesto del Estado. Todo lo que está preasignado y que el Ministerio de Economía lo único que hace es distribuir de acuerdo a la ley. Le entregamos plata a los GATS, el 10% del ingreso tributario, petrolero, el 20% del tributario. Les entregamos plata al sector de la salud, 4% del PIB, aunque en la práctica no le hayamos entregado exactamente el valor que está ahí, porque no ha habido muchas veces la liquidez. El 6% del PIB a la educación. ¿Cuáles han sido las metas en los años anteriores? ¿Se han logrado? ¿No se ha logrado? ¿En qué han usado esos recursos? ¿Ha sido un uso de recursos eficiente? ¿Ha ido a gasto de inversión? ¿O se ha gastado en temas operativos? Bueno, esa información, esa rendición de cuentas no se tiene. Entonces, parte de lo que hay que hacer, cuando usted me pregunta qué es lo que habría que hacer, habría que entrar en una rendición estricta de cuentas para que los recursos no se malgasten y que el país sepa exactamente en qué se usa la plata del presupuesto del Estado, que es la plata de todos. Son los impuestos que pagamos y es el ingreso petrolero que nos genera también fondos. Entonces, eso es lo que hay que hacer. Pero esa reforma de rendición de cuentas no es fácil, porque hay que apretarles a los que reciben la plata. Entonces ahí van a saltar muchos. Van a decir que son autónomos, que no tienen por qué meterse el gobierno central, por ejemplo, en gobiernos autónomos locales, descentralizados. Por ejemplo, los festivales de música que hace y todo eso. Claro, entonces imagínense el desperdicio de plata. Entregamos plata a más de 200 municipios y no sabemos en qué se gastan. Eso no está bien. El otro tema, el Estado, he dicho muchas veces, no es empresario y sigue administrando el petróleo, lo hace mal. Ahí está la producción como está presentándose. Sigue administrando la actividad de las telecomunicaciones, sigue administrando las hidroeléctricas, sigue administrando la actividad de energía. Eso no puede seguir haciéndolo porque perdemos plata. No es el rol del Estado. Y además el Estado no se concentra en lo que sí debe concentrarse, que es en temas educativos, en salud, en seguridad, en justicia. Entonces ahí tenemos un problema, pero entrar a hacer reformas ahí también es políticamente difícil, porque van a decir que estamos privatizando a pesar de que la privatización como tal no está autorizada por ley, pero hay figuras ni la que Constitución podrían ayudar. Las delegaciones. Claro, las delegaciones, las alianzas público-privadas, la inversión extranjera directa, la apertura de capital. Hay algunas formas para que el Estado deje de gastar, en resumen, en cosas que no debe gastar y que sea el sector privado. Y eso obviamente es otra reforma que políticamente no es fácil. ¿Qué más tenemos? Lo que hemos hablado N veces aquí, la reforma a la seguridad social. Problema de la seguridad social, problema al mismo tiempo fiscal. Si no le ponemos a eso una reforma que mejore la estructura, que define el tema de la prestación de jubilación y la prestación de salud, esto no va a ser posible cumplir, así diga lo que diga la ley. Ya estamos en 3,000 y pico millones de dólares del aporte, por ejemplo, el 40%. Eso tiene que tener algún techo. Pero eso no funciona si no es con una reforma institucional.
Entonces, esa es otra reforma adicional que hay que hacer. Y lo que mencioné de la nómina, le estoy citando unas 4 acciones que son necesarias, que son, yo diría, urgentes, y que a veces los gobiernos no están dispuestos a adoptarlas porque son políticamente costosas. Entonces, esto es lo que hay que hacer, de alguna manera, Miguel, para ir reduciendo esa dependencia, esa adicción a la deuda, a pesar de que el esquema que estamos analizando ha sido un esquema adecuado y exitoso para las necesidades de coyuntura de la economía ecuatoriana. Pero si ya queremos observar el tema a mediano y largo plazo, hay que hacer eso, pero al mismo tiempo hay que hacer todo lo que acabo de citar, entre otras cosas, en materia de reformas. Esto pasa también por lo que ha señalado el economista Mauricio Pozo, calidad del gasto. Ya nos olvidamos de eso, cómo ser eficaces en el gasto cuando sabemos que escasean los recursos. Fíjese algo, Miguel. Del total del presupuesto para el año 26, cuando usted empieza a restar lo que tiene que pagar por nómina, lo que tiene que pagar por subsidios, lo que tiene que pagar por deuda, todo eso significa que a usted le queda para inversión, para gasto de capital, no más allá de un 2%. Con ese 2%, el Estado como tal no puede ser socio de la recuperación económica con el sector privado. Y eso va en contravía de la recuperación de la actividad económica y por lo tanto va en contravía, por ejemplo, de indicadores como la pobreza y el empleo. Entonces fíjese la secuela de efectos que tiene una decisión de no hacer las reformas y seguir con una mala calidad del gasto. Porque que se vaya todo en la parte operativa del Estado y quede solo un 2% para inversión, obviamente que no solo que es mala, sino que es una pésima calidad del gasto público. Y para eso hay que reformar la estructura del presupuesto con algunas decisiones como las que acabo de explicar. Lo otro también tiene que ver con la gestión. A veces se exigen presupuestos y al final del ejercicio fiscal ni siquiera se ha gastado todo. Este es otro indicador del problema del presupuesto y de la ejecución. Hay una reiterada, constante, yo diría casi permanente, subejecución presupuestaria. Yo tuve varios contrapuntos ahí con sectores que me decían, tienes que darme más plata. Y mi respuesta es, si el año pasado yo te entregué 100 y te gastaste 80, ¿por qué me estás pidiendo que te entregue otra vez 100 si no puedes gastarte? ¿Para qué quieres los 100? Es más, si les entregas más, esa plata muchas veces se usa de manera inadecuada. Por lo tanto, había siempre esta discusión de que no pueden ejecutar el presupuesto por temas, por ejemplo, de gestión. Una subejecución que da lugar a un desperdicio de fondos. Y a veces, también hay que decirlo porque no es ausente de la realidad, que no hay la plata. Porque el hecho de que esté en el presupuesto no quiere decir que haya la liquidez para entregar. Y claro, ahí obviamente pueden subejecutar porque no tuvieron la liquidez para atender los compromisos. Entonces hay de los dos factores. Pero esto no elimina la realidad de la falta de eficiencia en el uso de los fondos del Estado. Le voy a dar el mejor ejemplo que tenemos. La administración de los hospitales públicos, Miguel. Imagínese lo que es una administración tan ineficiente que tenemos todos los días problemas de atención, de falta de suministros, de falta de insumos, problemas de corrupción. Es decir, ese es un tema, pongámoslo así, administrativo que tiene que ser cambiado de alguna manera y no podemos seguir con eso porque finalmente a la gente, al ciudadano común, ni le interesa, ni le importa, ni entiende que las reservas internacionales sean altas o que el país emitió bonos
exitosamente en el mercado internacional. Lo que le interesa es que la atiendan bien cuando va a un hospital público. Eso le interesa. Que no le asalten en las calles. Que cuando busca un cupo escolar para el niño encuentre ese cupo. Eso sí le interesa. Y para eso hay que mejorar la gestión del Estado. Y para eso hay que tomar algunas decisiones que son difíciles políticamente. Quisiera volver al tema de este hecho exitoso, la salida al mercado internacional y la puesta en escena de los bonos. Esta mañana en Teleamazonas, desde el exterior, la ministra de Finanzas, Saría Moya, habló sobre las tasas de interés, precisamente sobre este tema. Por favor, para que lo comente Mauricio Pozo. La tasa de interés es una de las más bajas si comparamos con algo que se llama la diferencia entre la tasa de interés que se paga por los bonos del Tesoro americano y la tasa de interés que paga un país. Esta diferencia entre estas dos tasas es una de las más bajas a las que ha colocado deuda el Ecuador. Actualmente la tasa está a 4.21% más o menos, y la última vez que el Ecuador emitió deuda, esta tasa estaba más baja, 2.9. Aún así, el Ecuador, la última vez que emitió a 10.75 y esta vez logra emitir a menos del 9%. Cuando inicia una transacción, hay un precio referencial que marca el mercado. Este precio fue reducido, esta tasa fue reducida en 62.5 puntos básicos. Es la reducción más grande que se ha visto en deuda soberana a nivel mundial desde el 2020. Estos son datos confirmados por los bancos del día de ayer. ¿Qué piensa usted de este análisis, tasas de interés y el logro que ha tenido el gobierno? A ver, hay un referente que es indiscutible. La tasa de interés siempre que nosotros debemos tener como referencia es la tasa de la inversión más segura en el mercado internacional de capitales. ¿Cuál es la tasa? ¿Cuál es el instrumento más seguro? La inversión en bonos del Tesoro de los Estados Unidos. El bono estatal americano es el más seguro. Y como es el más seguro, es el que reconoce una tasa de interés más baja. La tasa de interés está atado al riesgo, Miguel. Mientras el riesgo es menor, la tasa es más baja. Y por lo tanto, cuando nosotros queremos hacer una comparación de una tasa de interés del Estado ecuatoriano, tenemos que hacer comparación con la tasa de interés del Estado norteamericano. Esa diferencia entre las tasas es lo que hace referencia la ministra de Finanzas, que obviamente ha sido una colocación muy exitosa porque la distancia es menor, y eso es verdad. Por lo tanto, eso es una secuela, en el buen sentido, es una consecuencia de la baja del riesgo país. Cuando usted tiene un riesgo país más alto, le toca reconocer una tasa de interés más alta para poder colocar en los mercados. Cuando el riesgo país baja, la necesidad de tener tasas más altas es menor y por lo tanto puede colocar a un buen rendimiento. En este buen rendimiento para el Ecuador, porque el costo de los intereses tenemos que pagar nosotros por la deuda. ¿Qué estamos haciendo en esta colocación que estamos comentando? Reconociendo una tasa de aproximadamente el 8.975 promedio, es decir, menor al 9%, y esto es bueno, porque eso es menos costo financiero para el país, y además de esto también se produce porque si bien el país quería colocar 4.000 millones, la demanda del mercado se presentaba mucho más alta de las necesidades del país. Es decir, si el país hubiera querido colocar 10.000 millones, sí lo podría haber hecho. Pero obviamente tampoco se trata de sobrecontratación de deuda, porque eso sí tiene una repercusión en el mediano y en el largo plazo. Así que esto es un poquito la explicación que acaba de hacer la ministra y creo que es favorable sin duda alguna. Mauricio, en todo caso, esta operación, al recibir esta demanda que ha sido calificada de histórica de alrededor de 18.000 millones, es positivo para la imagen del país al sacar estos bonos al mercado. Sí, porque el Ecuador hace presencia. Es decir, el país le reconocen en el exterior cuando compran papel del Estado. Le dan un voto de confianza a lo que el país está realizando. Fíjese, le voy a contar algo que vale la pena para ilustrar lo que estamos conversando. Ocurrió en el caso del Perú.
El Perú tiene los niveles de riesgo país más bajos de la región, alrededor de 150 puntos. Y hace no mucho tiempo, hace pocos años, emitió bonos en el mercado internacional creo que no recuerdo la tasa, pero alrededor del 5%, pero en soles. Imagínense, Miguel, ¿sabe lo que es emitir deuda en el mercado internacional en moneda nacional? Para que compren eso quiere decir que confían en la economía de ese país y que no va a haber una depreciación de tipo de cambio, y por eso se permiten invertir en una moneda de un país, no en una moneda de reconocimiento internacional como es el dólar. ¿Y cómo le fue al Perú sacando bien, en soles? Excelente, Miguel, excelente. Imagínense lo que es emitir en soles, en moneda propia, y pagar una tasa del 5% a plazo largo, no me acuerdo el plazo, pero era como 20 años. Entonces, ¿eso qué significa? Un reconocimiento del mercado de que la economía, en este caso peruana, en el ejemplo, tiene buenos resultados. Que el Ecuador haya regresado a los mercados y que haya colocado en tasas inferiores al 9 por las condiciones que todos sabemos, porque no es que las finanzas públicas están saneadas totalmente. Obviamente ahí hay problemas como los que acabo de explicar hace un momento, pero que haya colocado exitosamente creo que es un buen resultado, y hay que, así como se dicen las cosas que no se les ve correctas, también hay que decir las cosas que se lo ve bien. Ya. Con esta salida al mercado internacional, ¿cómo le proyecta la economía ecuatoriana? A ver, ¿esto le va a permitir cumplir con los compromisos de deuda? Sí, es una deuda que paga otra deuda, eso sí es verdad. Pero si esto en el tiempo se conjuga con las reformas económicas que no se han adoptado, como las que cité, creo que el horizonte va a ser bastante más auspicioso. Yo no creo que en este año vamos a ver grandes resultados todavía. ¿Vamos a financiar el problema? Sí. Pero este año, recuerde, todas las estimaciones que se tienen apuntan a una tasa de interés, en el mejor de los casos, del 2%. Y crecer al 2, Miguel, es una tasa con un ritmo insuficiente para las condiciones que requiere el Ecuador. Si el Ecuador quiere mejorar sustantivamente el empleo, necesita crecer a ritmos mucho más acelerados, y para eso necesita inversión. Pero si conjuntamente con esta mayor presencia en el mercado internacional que acaba de realizar Ecuador se une con las reformas que todavía estamos ahí un poco parqueados, el escenario a mediano plazo va a mejorar, y eso sin duda es positivo para todos. Pero hay que hacer todo lo que le acabo de citar en adición a estos avances en materia de mejoramiento de la estructura de deuda en el mercado externo. Siendo importante y positivo esta apertura y la salida a los mercados internacionales al inicio del 2016, paralelamente, ¿qué debe seguir haciendo, tanto en lo interno cuanto en lo externo, el gobierno ecuatoriano? Fíjese, el año pasado, ya con cifras al tercer trimestre, el volumen de inversión extranjera mejora respecto al año previo, el 24. Pero sigue siendo insuficiente, estamos hablando de 800 millones. Es decir, versus 350 que fue del año 24. Pero el año 24 fue un año de recesión. Y a veces están comparando las cifras del 25 contra las del 24. Y claro que estamos mejor, por supuesto, si el país decreció al 2% el 24 y el 25 tuvo un efecto rebote. Lo que tenemos que pensar es que hacia adelante necesitamos crecimientos más acelerados, y para eso la inversión es fundamental. Y la inversión viene por varios factores, no solamente porque el riesgo país bajó y que porque colocamos en el mercado internacional. Hay que hacer muchas otras cosas para que la inversión extranjera haga presencia en el país. Fíjese algo que a veces no lo consideramos de una manera tan tangible. Es difícil atraer inversionistas en un ambiente de inseguridad, Miguel. Ese es un problema, porque eso corta transversalmente a todas las actividades, en lo económico, en lo social, en lo político.
El tema de la seguridad nos complica la vida en todo. Y es difícil, a pesar del resultado exitoso de haber salido a los mercados, atraer inversión extranjera cuando tenemos un problema de seguridad interna. Entonces ahí sí tenemos un problema que tenemos que ver cómo lo resolvemos, porque tal como van las cosas es complicado. A esto se suma un problema de una justicia que en este momento está atravesando un momento tan complicado que da lamentablemente señales de que no hay cómo confiar en la independencia de la misma. Y eso es también una restricción para la inversión extranjera. En los costos internos si me permite, Mauricio, a eso de esta justicia corrupta, ¿quién confía en esta justicia? Y además la Corte Constitucional sigue defendiendo que pone cortapisas a los arbitrajes internacionales. Es decir, eso también incide para un inversionista. Justicia corrupta en el Ecuador, bloqueo para ir a instancias internacionales, entonces también son obstáculos. Así es, ese es otro obstáculo, es correcto, Miguel. A esto debe añadir usted problemas adicionales como es la inestabilidad tributaria, por ejemplo. Aquí estamos permanentemente con reformas tributarias, casi todos los años tenemos cambios tributarios. Y eso para el inversionista es un problema porque no tiene una lectura de lo que va a pasar a mediano y a largo plazo. Las inversiones no son para recuperarse en un año. Necesita un escenario de estabilidad tributaria por varios años para decidirse invertir en un país. Entonces, todos estos temas, aparte de la buena noticia que comentamos del tema de la colocación, eso tiene que hacerse porque puede ser que la inversión extranjera no llegue a pesar de estos buenos resultados por todas estas otras cosas que estamos hablando. Mauricio. La reforma laboral, Miguel, otro problema para la inversión extranjera, no solo extranjera, nacional también. Y ahí estamos también estacionados. El tema del petróleo y la minería, es decir, hay muchas cosas todavía por hacer y eso es lo que es importante que tengamos claro y presente. Que estas decisiones adoptadas con buenos resultados para el gobierno y para el país no son todavía suficientes, hay que hacer muchas otras cosas como las que estamos conversando. Mauricio, siempre hablamos de esto también, no hay, aun cuando crezca levemente la inversión extranjera, pero ¿qué debemos hacer si uno compara con Perú y Colombia? Colombia tiene un problema serio, se ha recrudecido la violencia y sigue teniendo enorme inversión extranjera. Perú tiene 8 presidentes procesados por la justicia, 4 están en la cárcel. Ahora es posible, está débil el presidente Gerí, el presidente encargado, que pudiera también terminar destituido. Y sin embargo, funcionan las instituciones y llegan miles de millones de dólares en inversión. ¿Cuál es la diferencia? No hay una vinculación tan cercana entre el tema, sobre todo en el Perú, entre el tema político y el tema económico. En el Perú, en el gobierno del expresidente Fujimori, llegaron a una suerte de pacto nacional. No recuerdo la palabra exacta, pero era un pacto nacional, donde participaron el propio gobierno de la época, el sector empresarial, los empleados, el sector académico, etcétera, y se pusieron de acuerdo en temas fundamentales. Entre otros, la independencia, por ejemplo, de la política monetaria y financiera que ellos tienen, nosotros eso casi no lo tenemos porque estamos dolarizados, y la política fiscal. Tienen un Banco Central absolutamente independiente, que el presidente del Banco Central peruano está más de 20 años ahí sentado, el señor Julio Velarde, y se caen los gobiernos, se caen los presidentes y el señor sigue ahí sentado. Esa independencia y esa perseverancia en el quehacer económico es lo que de alguna manera explica por qué la inversión extranjera es tan grande en esos países. No han cambiado el norte, no han cambiado el rumbo, han seguido esa misma trayectoria desde el gobierno de Fujimori a la fecha. ¿Cuánto estamos hablando, Miguel? Más de 20 años. Y eso de alguna manera se repetía en Colombia.
Fujimori 92 al 2000, 30. claro. Fíjese, en Colombia era un tema muy similar. Yo lamentablemente tengo que decirlo que se ha deteriorado mucho la situación con el actual gobierno. Pero si usted hace un recorrido hacia atrás, con los distintos gobiernos de ese país, también han sido muy perseverantes. Entonces, a mí me dicen que necesita el Ecuador, necesita ponerse de acuerdo en unas 4 o 5 cosas en materia económica, pero sobre todo que haya perseverancia, continuidad. Aquí vienen los gobiernos y quieren rearmar el país, refundar el país, y todo lo anterior era malo y todo lo nuevo que quieren aplicar supuestamente es mejor. Aquí hay que darle continuidad a las cosas, mejorar obviamente lo que hay que mejorar y meterse en esos temas que son espinosos pero que el país requiere y que todavía sigue pateando el problema para adelante. ¿Y cuáles son, en resumen, esas 4 o 5 cosas puntuales, urgentes, prioritarias que tiene que hacer el Ecuador? Hay que independizarle totalmente a la política fiscal en este caso y a lo que tenemos de ámbito en la parte financiera y monetaria de la presión política. Eso no puede estar sujeto. Fíjese algo, le voy a contar algo. El Ministerio de Economía y Finanzas del Ecuador no tiene más capacidad de mover muchas cosas al interior de lo que tiene el mismo cargo en el Perú. En el Perú usted no puede mover toda la estructura de profesionales de una sola. Solamente tiene capacidad de mover 1 o 2 personas. Eso le da independencia a la política, en este caso fiscal, del gobierno. Entonces, esa institucionalidad económica necesita el Ecuador, y eso es fundamental. Esa es la primera. El tema, lo que le dije, Miguel, que es una cosa bien amplia. Usted tiene que flexibilizar la estructura del presupuesto del Estado. No puede seguir en la estructura que tiene. Y para eso hay que tomar las reformas que comentamos. Esa es la otra necesidad absolutamente urgente que requiere. Y tenemos que avanzar en todas aquellas restricciones que tenemos para la inversión extranjera, como las que cité. El tema laboral, el tema del arbitraje internacional, el tema de la justicia, el tema de la seguridad. Todo eso son los elementos, creo yo, básicos que podrían ayudar a catapultar la situación económica. Claro, para concluir, Mauricio, el principal problema que tiene para esos cambios, esas prioridades, es la clase política, hay que decirlo, que se oponen a todo, argumentan la Constitución de Montecristi y van dilatando los procesos y no se puede avanzar, porque esa es la realidad, lo que ha ocurrido en la Asamblea Nacional permanentemente, aunque hoy tiene una mayoría como para hacer cambios. Yo creo que el gobierno actual sí tiene todavía muñeca política para, a través de la Asamblea, avanzar en esas reformas. Lo único que me preocupa es que el tema político también frene algunas de ellas. Los gobiernos tienen que estar dispuestos a absorber el costo político de algunas decisiones que son necesarias para el país. La historia reconoce cuando los gobiernos hacen bien las cosas, pero es muy difícil que los gobiernos hagan las cosas que deben hacer difíciles políticamente cuando solo están pensando en el siguiente proceso electoral. Todo eso creería yo que es lo que hay que abonar para que esto pueda caminar de mejor forma, Miguel. Bien, muchas gracias, como siempre, al economista Mauricio Pozo, exministro de Economía y Finanzas. Temas de interés en la economía ecuatoriana, como la salida exitosa al mercado internacional. Muy amable, Mauricio. Muchas gracias, Miguel, a la orden. Muy buen día. 8:02 en el territorio continental ecuatoriano. Vamos a una pausa y, buscando la verdad, volvemos para analizar la situación del sector energético, el sector petrolero y las relaciones con Colombia, esta tarifa que se ha puesto al transporte del crudo a través del oleoducto de crudos pesados ecuatoriano. Relaciones que se han alterado entre Colombia y el Ecuador. Desde 1984 con Gonzalo Rosero. La revista de Opinión Democracia. Siempre líderes, siempre confiables. Enseguida regresa